Hola, esta es la cuarta parte de esta historia, y antes de empezar, quiero darles un pequeño saludo a dos personitas, y la primera persona es London Brain Game, y la segunda personita es Elena Velasco. Gracias por el apoyo de verdad. Y también a todas esas personas que siempre me apoyan. Créanme, me gustaría enviarles un saludo a todas y todos. Después de esto podemos ver a alguien caminando. Este es León, que menciona que él es un idiota, porque solo pensó en que tenía que sacar a Elizabeth de ese lugar, y no pensó en qué haría después, y al parecer ya está comenzando a pensar como un niño, pero en ese instante llega frente a la puerta de su padre, y menciona que la puerta de la oficina ese día parece ser más alta. Y por otro lado podemos ver a alguien escribir. Este es el emperador. En ese instante entra León. Su padre detiene la escritura, y este llama al príncipe, y le dice que acaba de enviar una carta al duque, y le pregunta que cuál cree que era el contenido de esa carta. León le pregunta que si el emperador le priva de su título, y su padre le dice que desafortunadamente solo aceptó a medias, porque era una disculpa por ir a visitarlo sin previo aviso, y una compensación por la separación forzada de su hija, y un dote anticipado, pues le devolverá parte del territorio que le fue confiscado, y León menciona que según lo que recuerda, él solo era un duque de nombre, y en realidad no hacía su trabajo, pero León le pregunta al emperador que si no se verá obligado a enviar a Elizabeth de regreso, y este le dice que no es momento de que esté pensando en esa niña, pero León le dice a su padre que fue él quien le dijo que tiene que protegerla, pero le pregunta que qué pasará si ellos quieren amenazar al trono con eso como excusa, y el emperador se pone en pie y le dice que eso no es algo de lo que deba preocuparse un niño de 10 años, porque los adultos resolverán eso, así que él no debe preocuparse, pero a pesar de todo, como resultado salvó a alguien, pero sin embargo le pregunta que si cree que el fin justifica los medios, y León, desviando la mirada, le dice que si no lo hubiera hecho Elizabeth habría experimentado una vida muy difícil en la casa del duque, pero el emperador le dice que podía existir otra forma de resolverlo aunque tomase un poco más de tiempo, y él podría haber esperado obtener el título de emperador y luego la llevaría oficialmente, pero en ese instante el pequeño León aprieta su puño y le grita que para empezar si él hubiera sido el emperador eso no habría sucedido, pero el emperador le pide al príncipe heredero que baje la voz y le dice que los resultados no siempre excusan el proceso y debe tener más cuidado con sus acciones de ese momento en adelante, porque él es el sucesor de ese imperio, y le pregunta que por qué cree que dicen que a veces es demasiado tarde para arrepentirse, y mientras el reloj suena, este le dice a su padre que lo sabe, él más que nadie, sabe que es experimentar el arrepentimiento, y menciona que incluso en el futuro de su padre, y le dice que tendrá más cuidado de ese momento en adelante, y su padre el emperador le dice que está bien, y también le pregunta que si ya la niña se acostumbró al palacio, y León le dice que le dio un cachorro, y el emperador le pregunta que si de los que nacieron hace poco, y también le pide que sea un buen amigo para esa pequeña y cuide de ella, pero debe recordar que no es bueno que alguien cambie demasiado, así que debe tener cuidado. El pequeño León pone una mirada extraña y le pregunta que por qué él está preocupado por él mientras que el emperador solo muestra una sonrisa extraña y le dice que si incluso está preocupado, y en ese momento lo carga y lo saca de su oficina y le pide que no vuelva a su dormitorio, porque estará ocupado tratando de darle un hermano menor, y en ese instante el prota pone una mirada un poco extraña, pero dice que de todas maneras él no tendrá ningún hermano menor. En ese momento este se marcha del lugar, y menciona que no importa lo que sea, tiene que ir con Elizabeth, y también debería mostrarle el cachorro al señor Albert. Por otro lado, podemos ver a alguien mostrar un dibujo, y preguntar que si le gusta, alguien responde que sí, y esta es la modista, que dice que está pensando colocarle 2 cintas rosadas en esa parte, y bordar las flores que le gusta a la señorita debajo, y le pregunta que qué le parece. Podemos ver que Elizabeth está muy sonrojada, y menciona que no tiene corset, se ve ligero y cómodo, y Elizabeth le pregunta a la modista que si no le parece que tiene muy pocas joyas o encajes, y la modista le pregunta a la señorita que si le gustan los vestidos más adornados, porque si quiere tiene diseños más elaborados que ese,
pero con un montón de perlas y joyas, pero la pequeña le grita que no le gusta eso, y la modista se sorprende un poco, y menciona que al parecer quiere que la ropa sea simple pero no insípida, y que le haga ver una cintura delgada, pero que sea cómoda a la vez, y la pequeña Elizabeth le pregunta a la modista que si está bien que siga usando ropa cómoda como esa en el Palacio Imperial, y la modista le dice que por supuesto, porque es especialmente para las jovencitas como ella, a las que no les favorecen mucho que los diseños sean muy ostentosos, y Elizabeth le pregunta que sí de verdad, y la modista le pregunta a la pequeña por el tipo de ropa solía usar. Elizabeth se sorprende un poco, y le dice que primero tenía que usar un camisón, luego un corset y un armador. Esto deja muy impactada a la modista, que menciona que incluso las mujeres adultas se rehúsan a utilizar un armador, pero le pregunta que si siempre llevaba joyas en sus vestidos, y la pequeña le dice que sí, y le pregunta que cómo lo supo, pero la modista le pregunta que si incluso un encaje teñido de plata que se adhiera a su piel, y la pequeña le dice que sí, y su madre le dijo que para ser una dama hermosa y perfecta, el vestido es lo más importante. La modista se pone la mano en su cara, y menciona que aunque a ella no le gusta este tipo de ropa, se preocupa por usarla, y esta misma suspira, y le pregunta que de qué sirve todo ese encaje y joyas elegantes. Esto sorprende a la pequeña, y la modista sigue diciendo que sin ninguna joya será de un azul tan bello como el de los ojos de la señorita, y ni siquiera los hilos de seda son tan suaves como su cabello, y esto mientras levantaba un espejo para que la pequeña se viera, y la modista siguió diciendo que lo más hermoso del mundo es su propio ser, pero la pequeña le preguntó que si entonces, ¿es en serio que puedo usar esa ropa en el Palacio Imperial? La modista le dijo que por supuesto, y todos los encajes y cordones serán de algodón para que no le dañen su piel. La pequeña se veía bastante sonrojada, y la modista le preguntó que qué tipo de tocado le gustaría, que si acaso quiere bonnet, cintas, lazos o un mini sombrero que también se vería hermoso. Y le pregunta a la pequeña que si tiene algún tipo de calzado y medias favoritas. Esta se queda un poco sorprendida y menciona que hay tantos que es difícil decidir, pero la modista llama a la señorita, y la pequeña se queda en silencio y cierra los ojos, y le dice que no lo sabe, y se pregunta si le van a regañar, porque ni siquiera puede elegir algo tan fácil, recordando cómo su madre le corregía porque no podía decidir aunque sea una cosa. Pero la modista le dice que entonces los puede tener todos, dejando bastante sorprendida a la pequeña, que le pregunta que cómo que todos, y la modista se levanta y le pregunta que si es difícil de decidir. La pequeña le dice que sí, y la modista le dice a la señorita que ella hace que las personas se vean hermosas, pero no puede completar su belleza, y le pregunta que si sabe por qué. La pequeña le dice que no, y le pregunta que por qué, y la modista le dice que necesita que las personas sonrían complacidas por el vestuario que llevan puesto, y esto sorprende un poco a la pequeña, y la modista siguió diciendo que quiere que la señorita sonría alegremente y se vea como la persona más hermosa del mundo. La pequeña se veía sorprendida, y la modista le dijo que así que no debe preocuparse y solo tiene que sonreír, porque la señorita es un musa, y como ya tiene sus medidas luego le enviará la ropa, y le dice que se verán pronto, y la pequeña le dice que sí, mientras que la modista menciona que tiene que crear nuevos diseños diferentes a los que tenía en su mente, y dejará de lado la ropa que había hecho de antemano y las hará nuevamente. Pero en ese momento, cuando la modista abre la puerta, entra un cachorro, y podemos ver que la modista llama al príncipe heredero León, pero el prota le pregunta que si ya terminaron, porque en lugar de buscar a su dueña, ese perrito está causando un alboroto. Pero en ese instante llega el entrenador del prota, que le grita a su majestad que si corre así se va, pero en ese instante la modista se pregunta que si incluso el jefe de los caballeros fue también, mientras que el prota le pide al perrito que deje de morder esa ropa. Y la modista, un poco preocupada, dice que ella tiene que irse, abriendo la puerta y marchándose rápidamente. En ese instante el cachorro se dirige hacia unos brazos, y podemos ver que el prota tose un poco y llama a Elizabeth, y ésta le responde al príncipe heredero, preguntándose que quién será la persona que está detrás de él,
pero en ese instante el prota se acerca y le dice que también le puede llamar León delante de otras personas, pero Elizabeth le dice que él le dijo que lo hiciera cuando estuvieran solos, pero el prota le grita que lo cancela, y desde ese día eso queda cancelado, pero de todos modos él tiene a alguien que presentarle, y él es Albert Dietrich, y es el jefe de los caballeros imperiales, y desde ese día se le ha dado la oportunidad de escoltarle. La pequeña Elizabeth pregunta que como escolta, y en ese instante Albert se inclina un poco, y le dice a la señorita Ilichiem que es un placer conocerla, y su nombre es Albert Dietrich, y es el jefe de los caballeros imperiales. La pequeña Elizabeth se ve bastante sorprendida, mientras que Albert se pregunta que por qué está ahí, pero sucede que hace unos pocos minutos, podemos ver que alguien llamó a Albert, este fue León, que le dice que al fin lo encuentra, y debe presentarle a una señorita. Albert le preguntó que cómo que presentarle a una señorita, y en ese instante el prota iba llamando a Elizabeth, pero Albert le preguntó que si se refiere a la señorita Ilichiem, y el prota le preguntó que si acaso hay otra Elizabeth, pero Albert le dijo que sí puede preguntar por qué se la quiere presentar. Y también se preguntaba qué estará tratando de hacer el príncipe, ya que es su maestro de esgrima y jefe de los caballeros, y León le preguntó a Albert que si dentro del palacio imperial él es el mejor con la espada, y Albert le dijo que es demasiado vergonzoso admitirlo, pero tampoco podría negarlo, pero León le dice que su padre le dijo que debía protegerla, pero aunque no se note, él todavía es demasiado débil para hacerlo, y Albert le dice que comprende, porque Su Alteza todavía no es alguien fuerte, pero menciona que igual sigue sin hacer lo que él le dice, y León le dice que es por eso que desde ese momento él será su caballero personal. Albert tenía una expresión extraña, y empezó a maldecir en su mente, ya que ese pequeño idiota. Pero volviendo a donde está la pequeña Elizabeth, Albert menciona que es raro y creyó que al ser una niña de 8 años lanzaría una rabieta o algo así, pero es muy diferente a lo que pensaba. Pero la pequeña se ve avergonzada y sorprendida de varias maneras, y León le dice que ojalá él pudiera protegerla, pero todavía no puede, y también le pregunta que cuál será el nombre del cachorro. La pequeña Elizabeth dice que le pondrá Bailey, y León se sorprende un poco, y le dice que es un nombre muy bonito, y también le dice que ya que Bailey todavía es un cachorro, cree que necesitará un adulto que le ayude, pero le pregunta que si tal vez no le agrada, y la pequeña le dice que no, eso no, pero en ese instante inclina su cabeza y agarra su vestido, y le dice a Albert que es un gusto conocerlo, su nombre es Elizabeth Isolde von Ilichiem, y espera que el señor Albert cuide bien de ella, y esto sorprende a Albert, que menciona que tiene muy buenos modales y hasta se preocupó por presentarse, y le dice a la pequeña Ilichiem que puede llamarle Albert, y la pequeña le pregunta que sí puede, mientras que el prota se queda en silencio, y en ese instante Albert se inclina y le dice a la señorita Ilichiem que por supuesto, y la pequeña le dice que puede llamarle Elizabeth como todos los demás, y el prota tiene los ojos cerrados, y menciona que debe calmarse, pero Albert le dice que como jefe de los caballeros del Palacio Imperial, y como escolta de la señorita, no puede hacer eso, mientras que León está bastante enojado, y se pregunta que si él solo es amable con ella porque le servirá, y además Albert tiene una prometida, y en el futuro sus músculos desaparecerán y engordará, y él lo puso en ese puesto. Pero la pequeña Elizabeth está bastante nerviosa, y le pide a León que le ayude, pero León se queda en silencio, y menciona que aunque no le gusta, Elizabeth lo necesita, aunque él es desagradable, y si es lo que Elizabeth quiere está bien, y León le susurra a la pequeña Elizabeth que haga lo que quiera. Y en ese instante, la pequeña le dice a Albert que espera que se puedan llevar bien a partir de ahora, y muy sonrojada menciona que se siente como una princesa de cuentos de hadas, pero en ese instante León le dice que ahora que tienen a alguien que los proteja el próximo día le mostrará el Palacio Imperial, dejando a Albert un poco sorprendido, que menciona que parece que su presentimiento no estaba tan mal, y se pregunta que cómo va a sobrellevar ser el jefe de los caballeros, entrenar al príncipe, y ahora sé el escolta de la señorita, pero se detiene, y dice que si usa el entrenamiento de esgrima estará bien,
y en ese instante llama a su Alteza, mientras que el prota se pone un poco extraño y menciona que le ha atrapado y no puede creer que él esté haciendo eso, que le esté amenazando con el entrenamiento, y en ese instante el pequeño león le dice que está bien, irá al entrenamiento, ya lo verá, mientras que Elizabeth se pregunta que de qué están hablando, y Albert le dice a su Alteza que entonces se marchará y se verán el próximo día, y en ese instante, el pequeño león despertó un poder extraño, bueno, solo estaba enojado, y mencionó que no se quedará con eso. Más adelante, León le pregunta a Elizabeth que si está cansada, y ésta le dice un poco, pero el prota le pregunta que por qué Bailey está durmiendo en su cama, y Elizabeth le dice que está bien que lo haga solo por ese día, porque es muy adorable, pero León empieza a murmurar, y dice que no quiere perder contra un cachorro, mientras que la pequeña le pregunta qué dice. Y Leo le dice que no es nada, y ambos se quedan un poco tímidos en silencio, y se llaman por sus nombres al mismo tiempo, y Elizabeth le pide a León que hable el primero, y este se sorprende, y le dice que está bien, y León le pregunta a la pequeña Elizabeth que si recuerda el anillo de flores que le hizo, y la pequeña pregunta que cuál anillo de flores, pero en ese instante dice que por supuesto, ahí lo tiene todavía, pero cuando abre la caja, dice que está todo marchito, pero León le pregunta que sí puede tomarlo prestado por un tiempo, y esto sorprende a Elizabeth, que le dice que debe de asegurarse de devolvérselo, y León le dice que por supuesto, porque eso es lo que se tiene que hacer cuando prestan algo, y como cuando te prestan dinero, tiene que devolverlos con intereses. Elizabeth pregunta que cómo que intereses, y León le dice que es difícil de explicar, y le dice que está bien, y le pregunta a la pequeña que qué era lo que ella iba a decir. Esta está muy sonrojada, y le dice que solo quería darle las gracias, porque de hecho aún no sabe qué está pasando, pero ya no le golpean, no tienes que usar corset y puede usar zapatos cómodos, y además conoció al lindo Bailey y al maravilloso señor Albert, pero esto enoja un poco al prota, que se pregunta que como que el señor Albert, pero Elizabeth sigue diciendo que León tomó su mano y tiró de ella, y le apoyó desde atrás, y se quedó a su lado diciendo que todo estará bien, y menciona que siente que su corazón palpita y su cuerpo cosquillea. El prota se ve un poco sorprendido, y Elizabeth le dice que entonces ya no tiene miedo, y le da las gracias a León. El prota se sonroja bastante, y le dice que él está aún más agradecido porque le dio una oportunidad, y Elizabeth le pregunta que cómo que es una oportunidad, y cuando esta iba a hablar, León le dio un beso en la frente, y le dice a Elizabeth que pase buenas noches, y en ese instante León se marchó, pero este cayó al suelo, y se pregunta que por qué de repente. Tiene ganas de llorar, porque no merece que ella muestre ese tipo de aprecio. Pero el próximo día, podemos ver a Albert, y este mismo menciona que era de esperar, y al final no fue. Y es mejor descansar que exagerar por nada, porque después de mucho tiempo conoció a un niño que tiene las cualidades de un maestro espadachín, y además fue una oportunidad para perderse la conferencia militar, y en ese instante, otro caballero le dice al señor Albert que es hora de la reunión, y este se sorprende, y le dice que sí, estará ahí bastante pronto, y menciona que León seguramente sigue durmiendo. Pero por otro lado, León menciona que Albert debe haber pensado eso, pero él irá a donde pueda, y en ese momento se puede ver a Elizabeth y a León, y a una sirvienta que les da los buenos días a ambos, y Elizabeth también da los buenos días, pero la sirvienta le pregunta a la señorita Elizabeth que si ya se siente bien, esta le dice que sí, durmió bien, y le pregunta a las sirvientas que si ellas durmieron bien, y también dice que Bailey tomó una de sus almohadas, y también dice que huevo Benedict que desayunó estaba delicioso, pero en ese instante, León le dice a Elizabeth que no necesita hablar tan formalmente porque se sentirán incómodos, y la pequeña le pregunta que si es cierto, porque esas personas viven en el Palacio Imperial, pero León le dice que en ese palacio no tiene la necesidad de hablar formalmente con alguien más que no sean sus padres, y una sirvienta le asiente, y le dice que su majestad tiene razón, y puede sentirse cómoda con ellas. Y la pequeña pregunta que sí puede, y la sirvienta le pregunta ¿qué entonces qué fue lo último que iba a decir? Y la pequeña Elizabeth dice que lo último que trataba de decir
pero en ese instante se sorprendió un poco, y dice que lo olvidó, pero en cambio, espera que todas tengan un lindo día. Y estos muy feliz le dicen a la señorita que sí, y mencionan que es muy linda. Por otro lado, podemos ver a León y Elizabeth en el patio, y la pequeña se queda observando algo, y llama a León. Este le responde, y la pequeña señala la torre del reloj, y le pregunta que qué es eso, y se sorprende, porque hay una torre en el lago, y el prota le dice que tiene razón, y es increíble. Pero la pequeña le pregunta, que si también pueden ir ahí, y el prota se pone muy nervioso, y empieza a dudar sobre qué respuesta darle, y le dice a Elizabeth, que ella no ha visto al papá de Bailey, y le pregunta, que por qué no van a verlos, pero Elizabeth le dice, que quiere ir a esa torre, y esto aterra al prota, que menciona que no, y menciona, que dijo que podían ir donde quisieran, pero a esa torre no debe ir en absoluto. Pero después de unos segundos, en medio de las aguas, podemos ver a Elizabeth decir que es muy bonito, y ésta le pide a León que mire el lago, pero León aún está un poco extraño mencionando que no puede ser. Elizabeth dice que el agua es muy clara, pero el prota sigue mencionando que justo en ese momento tenían que ir hasta ahí. En ese instante Elizabeth le pregunta a León que si la gente con la que viajan en ese bote trabaja en la torre, porque parece que todos tienen miedo de ir a la torre, y León le dice que no sabe, mientras que unas personas piden que por favor le dejen regresar, y otro pregunta que por qué tiene que ser ese día, y siguen diciendo que las manecillas del reloj pronto van. Pero Elizabeth se sorprende, y León tiene una cara patética, pero más adelante lejos le pide que tenga cuidado, porque los demás están bajando y para no ser arrastrado por ellos le pide que tome su mano con fuerza. Y en ese instante León y Elizabeth se abrazan muy de cerca, pero más adelante, podemos ver a la pequeña con la boca muy abierta, y esta menciona que es mucho más grande de lo que parece, pero en ese instante, León le pide a Elizabeth que vaya con él, porque esa gente tiene que pasar antes de que ellos puedan salir, y Elizabeth le pregunta que cómo que salir, si acaban de entrar, y le dice a León que está actuando extraño, y le pregunta que se está escondiendo algo, pero este le pregunta que va a estar escondiendo, pero León le dice que no es eso, y en ese instante tiene una idea, y dice que ya sabe, puede esperarle en esa habitación, y podemos ver a León recostado de una pared, y Elizabeth en medio del pasillo con sus dos manos juntas, y León menciona que al menos ahí puede tomar un respiro, porque ese es el lugar donde se reúnen los magos de la Torre del Reloj, y es poco probable que le digan algo porque es el príncipe heredero, pero pueden interesarse en Elizabeth, pues ella es una Ilitchiem y no debe acercarse a ellos. Pero Elizabeth por su lado, dice que es extraño, y se pregunta que por qué ese reloj no tiene manecillas. Y esta llama a León, y le pregunta que por qué ese reloj no tiene manecillas. El prota le dice que debe estar roto, y Elizabeth le pregunta que si entonces puede jugar con él. León le dice que sí, que se divierta, porque él estará esperando afuera, y en ese instante, la pequeña agarra una pluma, y menciona que tiene tinta, mientras que León menciona que afortunadamente Elizabeth no se está aburriendo, y encontró algo para jugar, y en ese instante acercaba la pluma al reloj, mientras que León se detuvo, y se preguntó, ¿que con qué está jugando? En ese instante Elizabeth tenía la pluma bastante cerca, y León le gritó que no puede jugar con eso, y ésta se quedó sorprendida, pero para ese instante ya era bastante tarde, y para Elizabeth todo se tornó oscuro, y mientras observaba sus manos, se preguntaba, ¿qué es ese lugar? Un lugar extraño y muy siniestro, y ésta se quedó observando todo, y en ese instante se sintió algo, que preguntó que quién es, pero se alegró de tener una visita, y la pequeña retrocede un poco, y le pregunta que quién es él o ella, y al retroceder choca con la pared, y podemos ver que su semblante se nota un poco preocupado, y cuando gira, se encuentra de frente con un esqueleto, y ésta grita bastante fuerte, pero en ese momento se acerca a alguien que se sorprende, y le dice que lo siente, y mientras toma a Elizabeth por los hombros, le dice que se olvidó de guardar eso, y le pide a Elizabeth que no se sorprenda, porque es la bruja de la Torre del Reloj, y Elizabeth le pregunta que cómo ella sabe su nombre, a lo que ésta sonríe, y dice que es la bruja de la Torre del Reloj y lo sabe todo, y están en el último piso de la Torre del Reloj, pero Elizabeth
más que asustada se ve bastante sorprendida, y menciona que las brujas en un cuento de hadas siempre son malvadas, y se pregunta que si será que ella también es una bruja mala. Elizabeth se queda mirando detenidamente, y menciona que aún así nunca ha visto a una bruja mala con mirada triste, pero la bruja se queda un segundo en silencio, y le dice que como aún es joven el té amargo no debe adaptarse a su gusto, y debería servirlo con un poco de leche, y en ese instante hace un chasquido con sus dedos, y todo empieza a elevarse, y podemos ver que la señorita está flotando en el aire, y menciona que la taza y la tetera se mueven solo, y la bruja le pregunta a la pequeña que si le gustan los macarrones de rosas, y ésta le pregunta a la bruja que cómo lo supo, y menciona que todavía no se lo ha dicho a nadie en el palacio, pero la bruja sonríe un poco, y le pregunta que si acaso sabe algo sobre la bruja de la torre del reloj, pero la pequeña se pone a lloriquear, y le pregunta que si la va a engordar para luego comerla, y la bruja le pregunta que por qué de repente se pone así. Y menciona que en serio todos los cuentos de hadas arruinan a los niños. La bruja sigue sonriendo mientras entrecruza sus dedos, y le dice que no tiene que preocuparse por eso, ella es su amiga, y por lo que ve, León se está esforzando mucho, y le pregunta que si no es así, pero Elizabeth le pregunta que si conoce a León, y la bruja le dice que por supuesto, y le pregunta que si él la trata bien. Elizabeth le dice que sí, y León le regaló unas zapatillas de tacón bajo, y las criadas le dijeron que el nombre de la flor que estaba bordada en ellos es miosotis, y en el lenguaje de las flores, eso significa. Y la bruja le pregunta que si es no me olvides. La pequeña le dice que sí, eso es, cree que es eso, y es muy lindo, y también le hizo un anillo con flores y lo puso en su mano, y ahora es un tesoro más preciado, y lo tomó prestado por un tiempo, pero los recuperará pronto, y dijo algo sobre intereses, pero no sabe, y además le pidió que vivieran juntos en el palacio, y en ese instante la bruja se detiene de mover su té, y Elizabeth sigue diciendo que al principio estaba asustada, porque su madre no le dijo qué hacer, pero León dijo que podía quedarse con ellos si así lo quería, y muy sonrojada sigue diciendo que ella se quería quedar con León, y en el palacio ya no tiene que usar corset, ni usar zapatos de tacón alto, y hay lindos cachorros, y los caballeros son geniales, y León dijo que ella podía ir a cualquier parte si tenía un caballero, y hoy no estaba el caballero, pero León y ella están dando un paseo, y el palacio es grande, y aunque hay lugares peligrosos. Pero en ese momento grita el nombre de León, y se levanta rápidamente y empieza a gritar que el león le dijo que no lo hiciera, y se pregunta qué debe hacer, pero le dice a la bruja que lo siente, porque fue a visitar la torre con León, y ella quería ir ahí, pero ahora León debe estar esperándole y debe irse. La bruja sigue en silencio, y le pregunta a Elizabeth que si quiere volver, y ésta le dice que sí debe volver con León, pero la bruja le pregunta a Elizabeth que si ahora es feliz, y ésta se queda extrañamente sorprendida, y se pregunta que cómo que feliz, y menciona que a menudo León le pregunta si se siente feliz, y aunque le responde que sí, realmente no sabe qué significa ese sentimiento, y muy triste se queda en silencio, mientras que la bruja exclama a su querido León, y dice que debe esforzarse un poco más, pero sin embargo la felicidad es algo que debe aprender por ella misma, y esto sorprendió un poco a la pequeña, mientras que la bruja terminó la conversación, diciéndole que alguien puede ayudarle pero no puede obligarle a ser feliz, y mientras se acercó y sostenía su pelo, la pequeña le dijo que no lo sabía, pero la bruja soltó su pelo, y en ese instante desapareció, mencionando que lo que dijo fue muy complicado para un niño, pero bueno, no puede hacer nada porque el tiempo se acabó, y ya que escucho una historia interesante, la dejará volver con León, y le dice que no le deberían decir a nadie que se conocieron, y la bruja le pide que sea un secreto, pero Elizabeth le pregunta que cómo con secreto, porque le quería contar todo a León, pero la bruja le dice que desafortunadamente no le puede decir a nadie, y les incluye a ella y a Elizabeth. Después de esto la pequeña despertó, y León estaba bastante preocupado, y en ese momento gritó el nombre de Elizabeth, y esto mientras lloraba muy triste. Pero sucedió que en el instante que la pequeña se desmayó, el prota se quedó incierto, y al verla lanzada en el suelo, le preguntaba a Elizabeth que si estaba bien,
pero en ese instante, recordó el momento en que la emperatriz falleció por el veneno frente a sus ojos, y este puso bastante aterro en su rostro, y empezó a mencionar que no, y mientras decía que no, se acercó al cuerpo de la pequeña Elizabeth, y mencionaba que eso no puede volver a pasar, pero volviendo, podemos ver que Elizabeth le dice que no llore, porque ella está bien, mientras que León le sigue diciendo a Elizabeth que lo siente, porque pero Elizabeth le dice que en serio está bien, y en ese instante llegó una persona, que dice que su abuelo le dijo que lleve medicina, pero ésta se sorprende porque se despertó, y le pregunta que si está bien, y Elizabeth también se sorprendió un poco, y menciona que es una voz que no conoce, es una chiquilla del pelo rojo, que le pide que solo no vuelva a tocar las manecillas del reloj, porque pudo haber sido un gran problema, y Elizabeth pregunta que dónde está, y la jovencita le dice que le dirá luego, pero primero beba la medicina, y esta misma jovencita le pregunta a su majestad que si no debe ir a hablar con el abuelo, y esto hizo que el prota se enoje un poco, pero la señorita le dice que ella se ocupará de Elizabeth, así que él puede alejarse de su vista. Pero León aún sigue bastante preocupado y le pregunta a Elizabeth que si está segura que no se lastimó. Y ésta le dice al prota que si está bien, así que no tiene que llorar. Pero León le vuelve a preguntar que si está totalmente segura, porque si algo está mal debe decirle. Pero en ese instante a alguien le pide al príncipe que vayan, y después de Elizabeth tomar la medicina la señorita le pregunta que si su nombre es Elizabeth. Pero la pequeña le pregunta que si la conoce, y esta señorita de pelo rojo le dice que por supuesto, porque ella sabe todo sobre el palacio imperial, y su nombre es Mimir, la próxima bruja en ser la dueña de la torre, y ahora mismo solo es una aprendiz, y la pequeña pregunta que como que la torre del reloj, y que como que una bruja, y Mimir le dice que esa es la parte superior de la torre, la habitación del abuelo, y él es el dueño de la torre, y esta le pregunta a la pequeña Elizabeth que qué sucede, por qué no se ve bien, pero Elizabeth menciona creer que llegó hasta ahí con León y las personas vestidas con túnicas negras, pero y en ese instante se queda silencio, y dice que no puedes recordar todo, y se pregunta que cómo debería explicárselo, pero Mimir menciona que si ella se entera qué tipo de trato hizo su majestad para recuperar su alma, y además que recuerde lo que vio en ese momento, podría ser problemático, y en ese instante, Mimir le dice a Elizabeth que ese es el efecto de la medicina, y le pregunta a Elizabeth que si recuerda haber tocado el reloj, y le dice que así como ese reloj esa torre está llena de relojes y objetos peligrosos, se desmayó porque vio algo que no debía, y entonces León le dijo al abuelo, y no es nada, y por eso le dieron una medicina que le borrara la memoria, y Elizabeth se pregunta que qué dice. Y también pregunta que qué tipo de torre es la torre del reloj, y Mimir le dice que desde ahí era que deberían haber empezado. Esta le dice que está bien, que le permita explicarle, pero cuando quiera algo de una bruja debe pagar un precio, y la pequeña Elizabeth pregunta que cómo que pagar, por qué no tiene nada con qué, pero Mimir le dice que le muestre lo que tiene en su bolsillo, y en ese instante la pequeña Elizabeth saca 3 objetos, y dice que eso es lo único que tiene en su bolsillo, y pregunta que si es suficiente, y Mimir dice que por supuesto, y pide que le deje ver, y esta toma un hongo, y dice que con eso está bien, y en ese momento esconde el hongo, y se pregunta que si los jardineros imperiales no deberían estar pendientes de que unos niños no agarren esos hongos venenosos, y también le pregunta a Elizabeth que si no sabe si es suficiente, pero le pregunta que cómo se sintió cuando tomó eso, y esta pregunta que cómo se sintió. Pero recuerda el momento en el que tomó esto, y pregunta que si al recoger guijarros, pero recuerda que en ese instante estaba con León, y este se sorprendió por algo, y le preguntó a Elizabeth que si no cree que eso se parece a ella, pequeño y regordete, y sonrojado le pidió que lo mire, y Elizabeth menciona que León se rió porque se parecía a ella, y los hongos eran tan rojos como las fresas que se había comido, y León se lo dio por hacer un anillo de flores mejor que el suyo, y en ese instante Elizabeth está bastante sonrojada, y dice que lo disfrutó, pero Mimir dice que eso es suficiente, y tomará un poco de ese sentimiento como pago por explicarle, y ésta le dice
que la Torre del Reloj es el instituto de investigación y educación mágica de más alto nivel en el Imperio Este, y es un lugar enorme, y ni siquiera saben cuándo o quién lo construyó, por lo que no saben todos los secretos que guarda, pero Elizabeth le pregunta que por qué no hay un reloj fuera de la torre, que si acaso eso no la hace solo una torre, pero Mimir le dice que es muy buena pregunta, y aunque no hay uno, esa es la torre del reloj, y había un reloj en la habitación que entró, y le pregunta que si es cierto. Pero Elizabeth le dice que no tenía manecillas, y Mimir le dice que fue como le dijo antes, en esa torre hay muchos relojes, y en ese lugar, todos los segundos, minutos y horas se representan en forma de habitación, y la pequeña Elizabeth pregunta que si fue por eso que al dibujar las manillas del reloj fue a otra habitación, y Mimir le dice que exacto, y es por eso que no debe tocar los relojes, y Elizabeth se queda mirando algo, y dice a la señorita Mimir que aunque no lo entiende del todo, ya no tocará ningún reloj, pero ésta toma un suspiro, y dice que es suficiente que los magos usen esos títulos aburridos, y le pide que solo le llame Mimir, o le pregunta que si no le gustaría llamarle hermana. Esto sorprende a Elizabeth, que le pregunta que como que hermana, y por otro lado, podemos ver unas manos acerca de una hoja, y decirle a su majestad que ese es el documento, y él tiene dos opciones, puede tirarlo o no, y mientras el príncipe heredero lee con una cara patética, el abuelo de Mimir le pregunta que cuál es su elección, y el prota dice que ya que eso es inútil para él debería tirarlo. En ese instante empieza a arrugar el papel y lo deja sobre una mesa, y el anciano le dice que ya ve, utilizando magia para levantar el papel y arrojarlo hacia un lugar un poco alejado. Y el anciano le pregunta a su majestad que si sabe qué tipo de documento es ese, y León le pregunta ¿qué es? Y el abuelo de Mimi le dice que es una tesis de graduación que acabó de recibir, y León le pregunta qué dice, y en ese momento se dirige corriendo a buscar el papel, mencionando que cuando lo vio era solo una hoja vacía, y se pregunta que si acaso vio mal, y empieza a desdoblar el papel, y vuelve a ver que está vacío, y el anciano le dice a su majestad que era una broma, mientras que el prota menciona el nombre de Bruñe, pero anciano le dice que si ese no hubiera sido un caso hipotético, y el mago se enterara de que él le abandonó de esa manera podría guardarle rencor. Y en ese instante podemos ver que el papel se convierte en un ave de papel y empieza a elevarse y volar. Pero el anciano le dice que ahora bien, porque si fuera así, y él pudiera retroceder el tiempo, le pregunta que qué elección tomaría, y el prota dice que por supuesto que no lo tiraría, y el mago le pregunta que por qué, y el prota dice que tal vez porque ahora sabe lo importante que es el papel, y el anciano se queda en silencio. Y en ese instante algo empieza a crepitar botando bastantes llamas, y le dice a León que él ha recogido el papel pero el resultado sigue siendo el mismo, y aunque sus palabras fueran sinceras o no, por favor le pide que tenga cuidado en todas las elecciones que tome, porque algunas almas pueden cambiar si se regresa en el tiempo, y podría terminar arrepintiéndose de hacerlo. Y más adelante, el prota cierra la puerta y dice que los magos nunca hablan de manera clara, y se pregunta qué está buscando enseñarle el señor Bruñe, que si acaso será sobre el arrepentimiento, o el destino y elecciones cuidadosas, y menciona que lo tiró sin saber lo que valía y luego conociendo su valor retrocedió el tiempo para recoger ese papel, pero el papel iba a ser desechado de todos modos, y ya apagado por la felicidad de Elizabeth, y sabe que a veces Bruñe se preocupa por él, como si fuera su nieto, pero, ¿y sí? León fue interrumpido por alguien que le llamó, y mencionó que ese precio se determinó cuando retrocedió en el tiempo, y mientras observa a Elizabeth, menciona que ella es digna de eso. No, ella es mucho más valioso que eso. Por otro lado, podemos ver al emperador un poco relajado, y conversa con una persona, y le dice que ahora tienen una nueva integrante, pero ni siquiera pudieron recibirla correctamente, y la persona le pregunta al emperador que si deberían preparar una ceremonia de bienvenida, pero el emperador dice que sea como siempre, no, y le pide que mejor llame a los hijos de los aristócratas para que sean amigos, y que sea 10 veces, no, 20 veces más magnífica, y joven le dice que está bien, y menciona que primero que nada los invitados son, y se pregunta si debería incluir al duque de Ilichiem,
porque escuchó que el duque está alejado del palacio imperial por el bien de la relación entre las familias, y menciona que no lo sabe, pero habían dicho que sus métodos disciplinarios eran exagerados, pero aún así se trata de sus padres, y no invitarlos sería algo muy, y empieza a escribir, y los pone en la lista, y menciona que no es como si algo malo fuera a ocurrir. Y por otro lado, podemos ver a la pequeña Elizabeth decirle a Mimir que si le puede hacer una pregunta, y ésta le dice que ella ya hizo una, pero está bien, y le pregunta que qué pasa, y Elizabeth le pregunta que qué hacen las personas que visten túnicas negras, y Mimir le pregunta que si se refiere a los magos que intentan entrar a la torre del reloj, y ésta le dice que cada cierto tiempo pueden enviar sus tesis, y si se aprueba pueden convertirse en una aguja más del reloj de la torre, y la pequeña Elizabeth pregunta que como que una aguja, y ésta le dice que sí. A los nuevos se le dice segunderos, porque tienen mayor probabilidad de cometer errores, y los magos intermedios, que ya se acostumbraron a la vida en la torre, son los minuteros, y los magos avanzados se les dice en horario, y Elizabeth le pregunta a Mimir que si entonces ella es un horario, y Mimir le pregunta que si se refiere a ella, y ésta dice que es la manecilla más joven de la torre que aspira a ser un minutero, porque no cualquiera puede convertirse en un horario, e incluso si se tarda 30 años y tiene talento en la magia, eso no es suficiente para volverse un horario. Pero en ese instante, Elizabeth sujeta la mano de Mimir, y le dice que puede hacerlo, definitivamente lo logrará, y esta chiquilla del pelo rojo se siente muy conmovida, y exclamando a Dios, le dice a Elizabeth que ella es un ángel, pero Elizabeth le dice a Mimir que ella le está ahogando, pero Mimir dice que quiere comprobar si la sangre angelical corre por su cuerpo, y Elizabeth le pregunta que qué dice, y por otro lado podemos ver a León acercarse y preguntarle a Elizabeth que si se siente bien. Esta le dice que sí, y dice que fue gracias a la medicina que le dio Mimir que se siente mejor. León se ve un poco incómodo y empieza a mencionar el nombre de Mimir, ya que ésta se ríe y abraza a Elizabeth, pero León dice que mejor se vayan de la torre del reloj, porque es un lugar peligroso, y hay personas que desean acercarse a ella, solo para estudiar su sangre, pero Mimir dice que tienen su ética al experimentar, y le pregunta que si no lo sabía, y le dice que no le tenga miedo a los niños, y Elizabeth menciona que sí, porque Mimir es buena en la magia, pero León dice que de todos modos no importa, pero Mimir se pregunta que qué es eso, que si acaso será que está enojado, y se pregunta si debería jugarle una pequeña broma, y le pregunta a Elizabeth que si no le gustaría visitar con ella la torre del reloj, y León menciona que no, pero Elizabeth se ve muy sorprendida, y mientras León cubre a Elizabeth, le dice a Mimir que están bien, y solo quiere que le muestre la salida, pero ésta exclama a Dios, y dice que no sabía que su majestad el príncipe tenía tantas ganas de irse, y le pregunta que sí tendrá que mostrarle la salida en ese mismo instante, y le dice que sí, lo más rápido posible. Pero Mimir le pregunta a Elizabeth que sí pueden tomar el té la próxima vez, y ésta le dice que sí. Pero León le grita que no, no pueden, y Mimir le dice que él es muy malo, pero dice que bien, y con eso es suficiente, y la salida está por ahí, y en ese instante se abre una puerta, y mientras ambos salen, Elizabeth menciona que la magia de Mimir es muy genial, y está bastante sorprendida porque ya están afuera, y Elizabeth se recuerda que Mimir le dijo que por supuesto ella era mejor que su majestad el príncipe heredero con mala personalidad de ahí, y el príncipe preguntó que qué dice, que como qué mala personalidad, y en ese instante, mientras van saliendo se cierra la puerta, y Mimir les grita que se verán la próxima vez. En ese instante la puerta empieza a desaparecer, y sí, la pequeña Elizabeth dice que la puerta desapareció, mientras que León está lanzado en el suelo, y menciona que por eso odia a Mimir y a la torre del reloj, y mientras arranca la grama, dice que de todos modos los magos de la torre, pero Elizabeth llama a León, y le pregunta que si puede aprender magia. León se estremece, y se queda bastante sorprendido, mientras que Elizabeth se ve bastante feliz, y León le pregunta que por qué ese deseo tan repentino. Y Elizabeth le dice que quiere ser una maga tan genial como Mimir, pero León se pregunta que si Elizabeth era buena en la magia, y mientras sigue lanzado en el suelo, menciona que ni siquiera hay algo que sepa sobre Elizabeth,
y este menciona que no, pero en ese instante el prota menciona que es un idiota, y Elizabeth llama a León, y le dice que él está algo raro ese día, y le pregunta que si es que acaso odia que ella quiera convertirse en una maga, porque si es así no lo hará, y León se pone en pie bastante rápido, y le dice que no, no es lo que quiere decir, porque si es algo que ella quiere, solo tiene que hacerlo y él escuchará cualquier cosa que desee, y si quiere lanzarse al fuego no la detendrá incluso si muere, pero si de verdad quiere convertirse en una hechicera, hablará con el dueño de la torre del reloj, y esto sorprende mucho a Elizabeth, pero León le pregunta que si no hará nada peligroso. Y también le pregunta que si lo promete, y en ese instante hacen una promesa con el dedo meñique, y Elizabeth le dice que sí lo promete, y León le pregunta que si entonces ahora no deberían volver. Y también le pregunta que si hay algún otro lugar al que quiera ir, y Elizabeth le dice que la emperatriz le dijo que fuera al jardín de rosas, y León le pregunta que si quiere ir para allá, y Elizabeth le dice que sí. Y por otro lado, podemos ver a una persona bastante emocionada, este es el duque Ilichem, el cual se ríe bastante, y grita que sabía que sería así, y es una carta de la familia imperial, y su niña hermosa, él sabía que ella convencería al emperador, y la duquesa le pregunta que sí es una invitación de la familia imperial, y el duque está feliz, y le dice que mire por qué ese es el sello dorado, y ese es el sello imperial, y la duquesa se pregunta qué debería hacer, porque al fin Elizabeth hizo algo útil, y de seguro el emperador reflexionó sobre lo que hizo, y después de todo ya le devolvió sus tierras. Y el duque pregunta que qué dice la carta, y la carta dice que el duque Ilichem está cordialmente invitado a la ceremonia de bienvenida de la señorita. Y por otro lado, alguien grita que como que el duque Ilichem ha sido invitado, la pequeña Elizabeth empieza a tambalearse y a mencionar a sus padres, y en ese instante se cae y dice que ella. León grita su nombre y le pregunta a su madre, ¿qué demonios es eso? Porque él quería darle buenas noticias a Elizabeth por primera vez en mucho tiempo, y al parecer tendrá que ir a preguntarle al emperador qué ocurrió, pero la emperatriz le dice al príncipe heredero que tiene que cuidar de ella, y León le dice a su madre que así será. Después de esto su madre se va, y Elizabeth menciona que quizás eso sea bueno, pero se pregunta que si es que quieren llevarle a su casa, y en ese instante León le grita a Elizabeth, y le pregunta que si se pinchó con la espina de la rosa, pero ésta no siente nada, y solo llama a León, y ésta empieza a llorar, y le dice que ella está bien, y mencionan que después de escuchar lo que dijo la emperatriz en el jardín de rosas, Elizabeth volvió a comportarse como lo hacía en la residencia del duque Ilichem, y las sirvientas le pedían a la señorita que coma un poco más, porque había pasado varios días sin comer. Pero Elizabeth decía que si debe usar un corset no puede comer más, y mientras se veía muy triste, la sirvienta se acercaba queriendo hablar con la señorita. Pero Elizabeth le dijo que su madre le enseñó que tenía que ser más delgada que las demás personas, y si no podía hacer eso, ella. Pero la sirvienta se quedó en silencio, y le preguntó que si entonces le gustaría ir a ver el vestido que usará, y ya estando donde el sastre, o donde la modista, Elizabeth dijo que lo quiere blanco, debe ser blanco, y esto preocupó un poco a la modista, que le dijo que como es primavera trató de mezclar otros colores además del blanco, pero Elizabeth le dijo que no, debe ser solo color blanco, porque se dice que los Ilichem son descendientes de los ángeles, y por eso el color blanco es el que representa a los Ilichem, así que la ropa debe ser blanca. Y León estaba bastante preocupado, y en ese instante le preguntó a Elizabeth que si ese es realmente el color que desea, porque si lo desea puedo usar joyas de cualquier color para la primavera, pero la pequeña cubría su cara y gritaba que no, porque tiene que ser blanco, debe ser blanco puro, y si no es un blanco, y no tiene el cuerpo adecuado para un corset, le llevarán de nuevo a la casa del duque, y la pequeña volvió a escuchar en su mente a su madre gritarle y pedirle que camine correctamente, mientras que León se preguntaba que cómo que regresara a la casa del duque Ilichem, y la pequeña le decía a su madre que lo siente mucho, mientras que la duquesa le seguía gritando que tiene que ser la próxima emperatriz, y en ese instante la pequeña cayó, y mencionó que tenía miedo, y tratando de levantarse, le dijo a su madre que lo hará lo mejor que pueda, y también le dijo que lo siente,
y en ese instante se preguntó que dónde estaba León y le pidió que le ayude, pero ésta seguía llamando sin ninguna respuesta, y en ese instante alguien le pregunta que como alguien como ella será la emperatriz, y ésta estaba llorando, e intentó levantar a su cara, y un cuerpo frente a ella parecido al de León yacía parado, y Elizabeth le preguntó a León que por qué hacía eso,